Buenas tardes, mi nombre es Victoria Sotelo, docente del Centro Regional de Profesores Suroeste. Hoy vamos a estar trabajando acerca de las principales técnicas de investigación en ciencias sociales. Bien, existen una serie de técnicas que generalmente son las utilizadas para el relevamiento de la información. En este apartado, en esta clase, vamos a presentar las más frecuentes, tanto a nivel de las investigaciones cuantitativas, encuestas, como cualitativas, observación, entrevista, historia de vida o grupos de discusión. Bien, primero, una fuente importante para distinguir sobre las fuentes de primarias y secundarias de información, es importante distinguir investigaciones que utilizan fuentes de información primarias e investigaciones que utilizan fuentes secundarias, ¿verdad? Aunque también es posible combinar ambos tipos de fuentes en un proceso de investigación. Bien, las fuentes de información primarias, cuando un investigador utiliza fuentes de información primarias, analiza la información que él mismo obtiene mediante la aplicación de una o varias técnicas de obtención de datos. En cambio, cuando el investigador utiliza fuentes secundarias, se limita al análisis de datos recabados por otros investigadores con anterioridad al momento de la investigación. Esta es una definición de Seada Ancona, del año 96, página 220. Dentro de las fuentes de información secundaria se suelen incluir datos no publicados elaborados por organismos públicos y privados relativos a su actuación y datos publicados por organismos públicos y privados, estadísticas e informes, investigaciones publicadas en libros y revistas e investigaciones no publicadas. ¿Sí? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el uso de fuentes secundarias? Voy a compartir pantalla, así les muestro el cuadro. Como vemos aquí, las ventajas es que precisa menos tiempo y recursos humanos y económicos que la investigación con datos primarios, facilita el acceso a un mayor volumen de información procedente de amplias y diversas muestras, difícil de alcanzar mediante una sola investigación primaria, permite cubrir amplios periodos de tiempo y ayuda al diseño y realización de un estudio desde sus inicios del proyecto de investigación, la formulación del problema y las hipótesis a comprobar hasta su conclusión, la interpretación de los resultados. ¿Qué inconvenientes tiene el uso de fuentes secundarias? No disponibilidad por ser difícil o estar restringido su acceso o por no adecuarse a los objetivos de la investigación, al periodo de tiempo o a la población que el analista precisa. Falta de control y o conocimiento del proceso de obtención y registro originario de la información. Ello limita la evaluación de la calidad de los datos y su interpretación. Y otro de los inconvenientes es su potencial de favorecer la comparación de datos. Se restringe cuando acaecen cambios en la organización de la información a lo largo del tiempo. Muchas veces los instrumentos de recolección de datos cambian y las variables cambian. Eso nos produce la dificultad de poder hacer comparaciones a lo largo del tiempo. Bien, vamos a continuar entonces hablando de lo que es una encuesta. ¿Sí? Una encuesta por muestreo es un modo de obtener información preguntando a los individuos que son objeto de la investigación, que forman parte de una muestra representativa mediante un procedimiento estandarizado de cuestionario con el fin de estudiar las relaciones existentes entre las variables. ¿Qué características tiene una encuesta? La encuesta
se adquiere mediante observación indirecta a través de las respuestas de los sujetos encuestados. ¿Sí? La información abarca una amplia cantidad de aspectos que pueden ser objetivos, hechos o subjetivos, opiniones y actitudes. 3. La información es recogida de forma estructurada. Se formulan las mismas preguntas en el mismo orden a cada uno de los encuestados. 4. Las respuestas de los individuos se agrupan y cuantifican para posteriormente ser analizadas a través del uso de herramientas estadísticas. 5. Los datos obtenidos son generalizables a la población a la que la muestra pertenece. Bien, para la redacción de un buen cuestionario hay algunos elementos que resultan fundamentales. La experiencia del investigador, el conocimiento de la población a la que va destinada el cuestionario y la claridad de las hipótesis de investigación, ¿verdad? En una encuesta se pueden incluir preguntas relativas a propiedades sociodemográficas básicas, preguntas relativas a actitudes, opiniones, motivaciones, orientaciones, sentimientos, juicios, valores, comportamientos o acciones, ¿verdad? Bien, veamos ahora, voy a compartir pantalla, qué ventajas e inconvenientes tiene una encuesta. Las ventajas: permite abarcar un amplio abanico de cuestiones en un mismo estudio. Facilita la comparación de resultados al basarse en la estandarización y cuantificación de las respuestas. Los resultados del estudio pueden generalizarse dentro de los límites marcados por el diseño muestral efectuado. Posibilita la obtención de una información significativa cuando no acontezcan graves errores en su realización. Hay una ventaja económica: puede obtenerse un volumen importante de información a un mínimo coste económico y temporal. Inconvenientes: no resulta adecuada para el estudio de poblaciones con dificultades para la comunicación verbal. ¿Sí? Puede ser personas con discapacidad que no comprendan las preguntas de la encuesta. La información se restringe a proporcionada por el individuo. La información se restringe a la proporcionada por el individuo, disculpen, a preguntas generalmente cerradas. La presencia del investigador provoca efectos reactivos en las respuestas. ¿Sí? La carencia de referencias contextuales y vitales de los individuos limita la interpretación de los datos de la encuesta. Acusa imprecisión para el estudio de la causalidad. La existencia de obstáculos físicos, edificios vigilados, porteros automáticos, contestadores automáticos, dificultan el contacto con las unidades muestrales. Esto ocurre mucho hoy por hoy. Hay barrios, sobre todo hay zonas rojas, que no es difícil por la inseguridad para los encuestadores transitar. Entonces, hoy por hoy nos enfrentamos con todas estas dificultades. Y el desarrollo de una encuesta amplia resulta complejo y costoso, sobre todo las encuestas personales. Hoy por hoy se está usando mucho las encuestas telefónicas, ¿verdad? Para sortear todas estas dificultades. Bien, los tipos de encuestas más utilizados son encuestas cara a cara, encuestas telefónicas, encuestas por correo administradas, autoadministradas y encuestas informatizadas. Cada una de estas modalidades posee ventajas y desventajas, por lo cual se deben considerar los elementos arriba mencionados antes de seleccionar qué tipo utilizar. O sea, para seleccionar qué tipo de encuesta voy a hacer, voy a pensar en el tema que voy a abordar, la amplitud y complejidad que requiera el formulario y la población de interés que forme el universo de estudio y el tiempo para la realización, los recursos económicos y humanos disponibles. Bien. Tenemos también la observación participante, las entrevistas, ¿verdad? Las historias de vida. Bien, estas tres técnicas que acabo de mencionar las vamos a trabajar en la próxima clase.
Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos encontramos en la próxima clase. Chau, que tengan un buen día.